Bueno, a toda la labor de la compañía viene la expulsión. Cuando se retiran los jesuitas por la expulsión, el pueblo rarámuri y los pueblos que estaban aquí afianzan lo que aprendieron y lo siguen practicando sin la presencia ya de los padres jesuitas. En 12 lugares hubo presencia franciscana, pero no en todos los lugares en donde estaban los jesuitas. Y señalan a los franciscanos, les entregan la región para que ellos la administren pastoralmente. Según tengo entendido, los franciscanos no alcanzaron a cubrir con el personal de que disponían pues todos los lugares en donde habían estado los jesuitas. Pero bueno, entonces fue todo ese periodo y los franciscanos también salieron de la sierra y llegaron por unos años los padres josefinos, que también estuvieron en algunas otras de las misiones y fueron a los que les tocó entregar nuevamente a la Compañía de Jesús en 1900 los puestos de misión. El primer jesuita que regresa, de los datos que tenemos hasta ahora, en el siglo XIX, es un jesuita belga que llegó a México por cuestiones de salud. Su nombre es Aquiles Gerste. Él fue invitado por el gobierno de don Porfirio Díaz a hacer una visita de exploración y reconocimiento de la zona de la Tarahumara. Solo que Aquiles Gerste, este jesuita, ya llega aquí como sacerdote y él había leído a Francisco Javier Alegre y entonces tenía idea de que los jesuitas habían estado en la antigua compañía en esa zona. Le encargaron al padre Aquiles Gerste que hiciera un reconocimiento del estado de las misiones. Vino como a ver el estado. Y hay otro también, se llama Manuel Piñán. Yo tengo sus escritos. Para tener más elementos en la decisión de volver la Compañía de Jesús a Tarahumara. Así que esa visita de él es clave porque hace los caminos y recorridos, llegó sin guardia, porque él decía, los indígenas van a desconfiar de mí y no me van a ver igual. Entonces se internó a la sierra en 1892, solo con un guía, y tomó fotografías que después fueron expuestas en una exposición a la que fue invitada pues el país, México como país, en Madrid, alrededor de 1892-93, en donde salen publicadas estas fotos. Hay una anécdota bastante interesante. Él mismo cuenta que los indígenas le comentaron que ojalá, palabras más, palabras menos, volvieran las ropas negras. Llama mucho la atención porque estamos a finales del siglo XIX y los jesuitas ya habían dejado esa zona muchos años, casi 100 años y tantos. Ese trabajo que hizo el padre Cancino, ¿no?, de cuando dejó de haber jesuitas durante un siglo y medio, que todavía quedaba el recuerdo de aquellas ropas negras, ¿no?, de los famosos ropas negras. Los rarámuri dijeron que nomás valían los ropas negras, que los otros que venían no. Pero hay que comprender que en la mentalidad tarahumara la tradición oral es importantísima. Y entonces la narrativa en donde se cuentan unos a otros periodos de su propia historia toma datos muy antiguos. Eso lo tocó a él y le desata correspondencia con un francés que había llegado aquí. Este francés entró a una provincia de España, se llama Pablo Loubet, lo envían aquí a México a estudiar y se cartea con este jesuita, Aquiles Gerste, y le comenta su inquietud de ir a la Tarahumara. Yo me llamo Sergio Nicolás de la Rosa Dávila, conocía el pueblo de Sisoguichi, que era el pueblo a donde años después, no sé si cerca de 135 años por allí, regresó la compañía después de la expulsión.
Aquellos jesuitas que fueron expulsados en 1767 volvieron por instancias del obispo de Chihuahua, José de Jesús Ortiz, para establecer al pueblo de Sisoguichi como cabecera de la misión de la Tarahumara. En el mes de octubre. El 12 de octubre de 1900 regresó la Compañía de Jesús con los misioneros Antonio Arocena, José María Vargas, Pablo Louvet, El que iba como superior, el padre Louvet, y un hermano, creo era el hermano Gogorza, y otro padre que no recuerdo su nombre. Regresan los jesuitas en esta parte de la Tarahumara al año 1900. Sí, regresan los jesuitas, pero otros jesuitas. Los jesuitas regresaron a la Tarahumara en el año 1900. Los Rarámuri no habían perdido la continuidad de su proceso y sus opciones se habían reforzado. Los misioneros volvían sin la experiencia de los antiguos jesuitas, que aprendieron a tolerar y respetar. Y los tarahumaras de tal manera entraron en contacto con los jesuitas que llegaron a hacer adaptaciones de rituales. El ritual de la Pascua le llaman la Pascola. Cuando se fueron los jesuitas expulsados, ellos siguieron haciendo su Pascola. Y aunque llegaron franciscanos, tuvieron conflictos con los franciscanos, porque los otros decían, nada de Pascola, es la Pascua. El Rarámuri tenía la ventaja por su memoria histórica ya traducida a símbolos. Entonces digamos que es una como reactivación de la memoria histórica y que hacen que pues sea posible que los jesuitas como orden vuelvan a la Tarahumara. Después, cuando los jesuitas ya en el siglo XX, fines del XIX, volvieron otra vez a misionar en la Tarahumara, dijeron, ahora nosotros vamos a aprender la Pascola para hacerla como ustedes la celebran. Muy notable. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de San José del Pinal, que celebra al patrono San José, y estamos participando desde el inicio de la fiesta en la oración inicial, en los matachines, bailando pascoles, que son las danzas tradicionales de ellos, y en este momento estamos a punto de realizar la misa, que es la misa del Santo Patrono, mientras la gente sigue bailando aquí afuera del templo. Vamos a persignarnos todos. Yoshi Nikuro, Abichigo Jesucristo, Arigé Espíritu Santo, Arariga Nímara. Vamos a celebrar nuestra fiesta de San José. Y como lo hacemos desde los primeros misioneros jesuitas que llegaron a estas tierras, acompañamos al pueblo en sus propias fiestas, haciendo una alianza entre su cultura y la fe católica, de modo que resulte algo que propicie el encuentro del Evangelio y la cultura de ellos. Bendito seas, Señor, porque tú nos regalas el vino, fruto del trabajo de hombres y mujeres, para que sea para nosotros bebida de salvación. Nosotros valoramos mucho su cultura, su lengua, y somos también partidarios de no imponer, sino llegar a ser una iglesia que colabora con ellos. Arigé Jesucristo, Arigé Espíritu Santo, Arariga Nímara. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, la misión de la Tarahumara comenzó como un territorio de misión dependiente de Chihuahua. Ya más adelante se constituyó como missio sui juris, con un superior religioso, pero ya como un territorio más autónomo. Yo llegué exactamente el día 29 de abril a Tarahumara de 1958. Los mismos padres jesuitas, alrededor del año 50, cuando comienza como misión sui juris, se dan cuenta de que ese proceso de insistir en que dejen de ser rarámuri para que puedan ser cristianos no tiene ningún sentido. Y en aquel entonces la estructura religiosa es misión sui juris, que es una estructura en donde el padre superior es como el encargado eclesiástico de la territorio de la Tarahumara. Y entonces se retoma otra vez antiguo procedimiento, diríamos, de acompañar a la gente en su expresión religiosa, porque el pueblo rarámuri tiene 400 años de bautizado. Durante mucho tiempo siguió en la estructura misión sui juris, y en 1950, si mal no recuerdo, la estructura cambia
a Vicariato Apostólico de la Tarahumara. Y esa autonomía se logró más cuando pasó de Misio Sui Juris a ser ya Vicariato Apostólico de la Tarahumara. Nombrando al padre Salvador Martínez Aguirre como obispo. Con obispo propio, que fue el señor Martínez Aguirre, jesuita. La estructura de Vicariato Apostólico es una estructura eclesiástica donde sí hay un obispo y la iglesia se le encomienda a una orden religiosa, en este caso a la Compañía de Jesús. Mira, yo llegué recién ordenado, tenía un mes de ordenado en 1974. Ahora hace exactamente 50 años que llegué. Llegué a Sisoguichi. No había parroquias porque como era vicariato apostólico, el vicario era el encargado de todas las iglesias, pero me encargaron la iglesia de Sisoguichi, que era pues la más, digamos, era la central, era la sede del obispo. Pueblo, Sisoguichi era el pueblo sacerdotal, decían, que fue el centro de la misión. Desde la vuelta de los jesuitas en 1900, el centro de la misión fue Sisoguichi. Incluso antes, ya desde 1700 fue centro de la misión. A la renuncia del señor Martínez Aguirre, nombraron primero como administrador apostólico al padre José Yaguno, jesuita también. Yo fui a la Tarahumara en 1966. Se organizó una excursión con 5 jesuitas y nos fuimos a la Tarahumara. Y llegando a Tarahumara conocí a José Yaguno, que era el superior. Pues como hicimos un clic con él muy grande. En el 77 me ordenó mi obispo José Yaguno y entonces ya me quedé en Sisoguichi en un proceso de ya estar como sacerdote en Tarahumara. Yo tuve algunos compañeros y condiscípulos, quiero mencionar a uno, José Yaguno, que fue obispo de la Tarahumara porque era una prefectura apostólica y él fue un obispo totalmente sencillo. Él hizo varios trabajos también sobre los derechos de los pueblos indígenas, muy estimables. Y fue hasta el segundo obispo, el señor José Yaguno, de jesuita, en donde ya se hizo un claro impulso a reacompañar a los pueblos indígenas de esta región en el proceso que habían aprendido hace 400 años y que sigue vigente hasta la fecha. Se convierte en diócesis en 1994, pero antes de convertirse en una diócesis, el segundo obispo fue José Yaguno Farías, que fue muy importante para todo el proceso de inculturación y de tener una visión diferente hacia las culturas. Y eso lo desató el Concilio Vaticano II y todas las conferencias episcopales, pero además se combina con el espíritu misionero de la compañía, que sí tiene una benevolencia hacia las culturas, hacia donde llega. Y eso sí viene en la genética, por así decirlo, de los jesuitas desde la fundación con San Ignacio de Loyola. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, gracia, Madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gracias, Señor. Jesús, Santa amor, Señor, santiguar, Señor, y gracia de mi Jesús.